Evangelio de Lucas, capítulo 24, los versículos 4 al 7. Y yo lo voy a leer, ustedes pueden quedarse sentados y lo siguen ahí con su vista. Evangelio de Lucas, capítulo 24, 4 al 7. Amén, hermanos. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, le dijeron, ¿te oyó la pregunta? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Si Él no está aquí, Él ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y que resucite. ¿Cuándo? Y que resucite al tercer día. Señor, gracias por esta mañana. Padre, gracias por la oportunidad de alabar y de bendecir tu nombre en tu casa. Y gracias, Señor, porque hoy, un día como hoy, recordamos, tú resucitaste. Aleluya. Te bendecimos. Y reconocemos, Señor, que todo lo que somos, Señor, todo lo que somos y todo lo que tenemos, te lo debemos a ti. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Termina diciendo ahí ese texto, y resucite al tercer día. Resucite al tercer día. Y yo quiero hablar de eso en esta mañana lo más breve posible. Al tercer día. Al tercer día. Usted sabe que hay días en nuestro mundo y en nuestro vivir y en nuestra historia, hay días que son en extremo recordados. Hay muchos días en nuestro vivir que son incluso celebrados. Días que han impactado al mundo. Días que han marcado la historia y se recuerdan y se celebran. Por ejemplo, el día que terminó una guerra. ¿Se acuerdan esas fechas? El día que cayó un imperio. El día que se firmó un tratado. El día que se firmó un acuerdo. ¿Se recuerdan? El día 28 de septiembre del año 1928 fue un día muy reconocido. Y es un día muy recordado. Quizás no conocemos ni la fecha, pero sí el evento. Pero el 28 de septiembre de 1928, un día muy recordado, sobre todo en el mundo científico, sobre todo en el mundo de la medicina, cuando Sir Alexander Fleming presentó la primera sustancia antibiótica del mundo, la penicilina. Y hoy hay salvación de muchas enfermedades y de muchas bacterias gracias al invento de ese hombre que presentó un 28 de septiembre de 1928. Días recordados. Hay días recordados a nivel personal, a nivel familiar, ¿sí o no? El día que se casaron. Yo me imagino que lo recuerden con agrado, ¿verdad que sí? El día de la boda, los hombres no pueden olvidar esa fecha. No pueden olvidar esa fecha. El día que nació un niño, recordamos ese momento, ¿no? Yo me acuerdo el día que me dieron a Eida, hermano, ese día es inolvidable. Cuando me la entregaron me dijeron, papá, su hijita tenía una oreja así virada, pero qué alegría me dio a mí eso. Qué alegría. Nunca puedo olvidar lo de la oreja, pero no olvido el día. Días de graduaciones, no se olvidan. Día que usted estudió por años y logra graduarse, qué alegría. Días de metas alcanzadas. Días que se recuerdan, días relevantes. El día que le dijeron a alguien, quizás incluso, oye, lograste vencer el cáncer, que al final nosotros no logramos vencer el cáncer. Cristo venció el cáncer por nosotros, pero se recuerdan.
Pero hay un día que trasciende todos esos eventos, porque es un día que cambió la historia. Hay un día que cambió el destino eterno de la humanidad y nos trajo esperanza y salvación a cada uno de nosotros. Fue ese día que dice la Biblia ahí, el tercer día, cuando Cristo resucitó de los muertos. Si hay un día que tiene que celebrar el mundo, si hay un día que tiene que celebrar la iglesia, si hay un día que tú y yo tenemos que celebrar, es el día que Cristo resucitó. Aleluya. Hay esperanza, hay salvación. El mundo entero recuerda este día, el tercer día, cuando Cristo resucitó de los muertos. Cuando los ángeles dijeron a aquellas mujeres que llegaron temprano al sepulcro, prepararon especies aromáticas, porque la idea era ungir el cuerpo de su Señor. Ellas iban a ver a un Señor que estaba muerto. Ellos se imaginaron verlo en el sepulcro, y para honrarle prepararon unas especies aromáticas para ungir el cuerpo de su Señor. Pero cuando ellas llegaron se encontraron con un mensaje. Dice que había dos ángeles que les dijeron: hey, ¿por qué ustedes buscáis entre los muertos al que vive? Él no está aquí, Él ha resucitado. Él no está aquí, Cristo vive. El cielo se oscureció, la tierra tembló, pero el Salvador del mundo resucitó. Él resucitó. Esa es la mayor verdad. Cristo resucitó. Es un hecho real, hay evidencias. Él resucitó. Una historia, hubo un periodista ateo, no creía en Dios. Eso es lo que significa la palabra ateo, no cree en Dios. Él era un periodista, no creía en Dios. Era el editor legal del periódico de Chicago, el Tribune. Un día su esposa se convirtió al cristianismo. Ella dijo: yo acepté a Cristo como mi Salvador y Señor. Yo siento que Él cambió mi vida. Yo siento que Él me trajo esperanza. Y cuando este hombre, Lee Strobel, editor de este periódico del Tribune en Chicago, cuando él supo que su esposa se convirtió, él era ateo. Y él decidió usar sus habilidades de investigación para refutar la resurrección de Jesús. Él dijo: tú dices que Cristo te cambió, yo te voy a demostrar que Cristo no existe. Yo te voy a mostrar que no hay resurrección. Estaba convencido que él podía desacreditar ese hecho, y que si él lo desacreditaba, pues su esposa iba a abandonar la fe. Hermano, cuenta la historia que pasó 2 años entrevistando historiadores, entrevistó teólogos, entrevistó expertos forenses y médicos. 2 años para demostrar que Cristo no resucitó, que eso era un invento. 2 años. Pero en lugar de encontrar un mito en esos 2 años, se encontró con una evidencia abrumadora de que Cristo sí resucitó de los muertos. Una evidencia abrumadora de que Jesús realmente murió, que Jesús fue sepultado y que al tercer día Él resucitó y la tumba estaba vacía. El resultado: Lee Strobel se rindió a Cristo y él aceptó a Cristo como su Señor y su Salvador. Hoy ese hombre, Lee Strobel, es un escritor cristiano reconocido y ha escrito libros famosísimos, como por ejemplo un libro que hemos tenido y hemos leído, La evidencia del caso Cristo. Tremendo libro, donde él demuestra que Cristo realmente sí existió. Esa es la realidad, hermano. La Biblia dice que Él resucitó al tercer día. Tercer día. Él resucitó al tercer día. Y yo me preguntaba, ¿al tercer día de qué? ¿A qué se refiere cuando dice al tercer día? El detalle está que hubo un primer día de tristeza. Hubo un primer día de dolor. El día que recordamos el viernes aquí, ¿se acuerdan? Cuando Cristo murió. Él murió, fue un día de dolor, un día de tristeza. Hubo un segundo día de silencio, cuando el Señor fue sepultado. Pero hubo un tercer día de victoria y de gloria cuando Cristo resucitó. Es a eso a lo que se refiere al tercer día. Al tercer día. Al tercer día. Él resucitó de los muertos. Al tercer día. Hubo un primer día, el viernes. Un día que todo parecía perdido.
Un día que no se veía esperanza por ningún lado. Hubo un viernes de dolor. Lo recordamos aquí. El viernes Cristo fue arrestado. El viernes Él fue azotado. El día viernes Él fue humillado. El día viernes fue traicionado por uno de los suyos. El día viernes fue golpeado sin piedad. Su cuerpo fue flagelado. Su rostro fue desfigurado. Su sangre fue derramada. Burlescamente le pusieron una corona de espinas para burlarse de Él. Fue clavado en una cruz. Y la Biblia no lo esconde. La Biblia dice que Él murió. Los discípulos no entendían. Ellos no podían entender ese primer día. Había preguntas en su corazón. Ellos dijeron, pero ven acá, ¿no era este el Mesías? ¿No era este el Hijo de Dios? ¿Cómo pudo dejar que lo mataran? ¿Cómo pudo morir si dice Él que era el Hijo de Dios? Hubo un viernes de dolor. Hubo un viernes de preguntas. Hubo un viernes de derrota y de tristeza. Todo parecía perdido. La cruz era símbolo de muerte. El primer día, hubo un primer día de muerte y de dolor. Hoy conocemos la historia y hoy estamos celebrando el domingo de resurrección. Pero ¿qué podían pensar ellos? ¿Qué sabían en ese primer día? Que iba a haber un tercer día de resurrección. El primer día fue trágico. Cristo murió. Las esperanzas de los que creían en Él se derrumbaron. El segundo día fue peor. Porque si el primer día murió el Hijo de Dios, el segundo fue peor. Fue confuso. No solo murió, sino que dice la Biblia que fue sepultado. No solo murió, lo enterraron. El segundo día es símbolo, hermano, de silencio. Silencio. Jesús estaba en el sepulcro, sepultado. No hay resurrección todavía. No hay milagros, no hay señales, no hay ángeles, no hay palabras, solo silencio. Segundo día, solo silencio. Es como que el cielo lo pusieron en pausa. Nada pasó el día sábado. Fue un día que nada parecía moverse, porque entre el viernes de dolor y el domingo de gloria y de resurrección hubo un sábado de silencio. Nada pasó. Primer día dolor, segundo día silencio, pero hubo un tercer día de gloria y poder. Cristo resucitó. Al tercer día, Cristo resucitó. El tercer día fue glorioso. El tercer día fue impactante. El tercer día la gloria de Dios cayó. Yo estoy hablando del evento más poderoso y esperanzador de toda la historia humana. Cristo se levantó de entre los muertos. Cristo resucitó. El día que la muerte fue vencida. El día que el cielo habló fuerte. El día donde la tumba quedó vacía y la vida venció a la muerte. La muerte cometió el peor error de la historia. ¿Sabe cuál era? Pensar que podía retener al autor de la vida. El peor error, pensar que podía retener al autor de la vida. El infierno celebró por 3 días. 3 días, acuérdense que los judíos tenían el cálculo inclusivo. Ellos contaban el día en el que estaba. A veces la gente saca la cuenta y dice, no cabe 3 días. Sí, sí cabe. Ellos contaban el día. Día viernes, primer día. Día sábado, segundo día. Día domingo, tercer día. Por eso dice al tercer día, cálculo inclusivo. El cielo, el infierno celebró por 3 días. Los discípulos lloraron por 3 días. El mundo pareció perder su luz por 3 días. Pero en la madrugada del tercer día, Cristo resucitó de entre los muertos. Él resucitó al tercer día. Y si ustedes me permiten, yo creo que hay un simbolismo para nosotros en esos días. Yo creo que hay una enseñanza para nuestro vivir en esos días. Es más, le digo más, nos llegan esos días. Si usted lo aplica simbólicamente, vívidamente en lo que pasamos diariamente, nos llegan esos días.
Cada uno de los que estamos aquí, si no le ha llegado, quizás le llegue, ojalá y no, pero cada uno de nosotros nos ha llegado un primer día de dolor. ¿Usted no ha llorado? ¿No han pasado cosas que no se esperaban? ¿No hay asuntos que trascienden a nuestra capacidad y a nuestra posibilidad que nos hacen llorar? Yo creo que a todos nos llegan días de dolor. Un primer día, días en que todo se derrumba, días en que todo parece perdido. Llegan días a la vida que uno no ve salida por ningún lugar. El día que nuestro mundo oscurece al mediodía y la tierra tiembla. Primeros días, día de dolor, el día que el Señor estaba en el sepulcro, día de preguntas. ¿Cómo es posible? Póngase en eso. ¿Cómo es posible que si era el Hijo de Dios, si era el Salvador del mundo, una tumba lo retuviera, pero entonces no era el Hijo de Dios? ¿Cuánto dolor? ¿Cuántas preguntas? Pero ustedes me permiten decirle algo en esta mañana. Era un plan del cielo. Era un plan de Dios. Aún en el dolor, aún en la incomprensión, aún en la frustración que a veces nos llega a nuestra vida, hay un plan, hay un propósito. Detrás de ese dolor no está tu ruina. Detrás de ese dolor hay planificado un tercer día de resurrección. Hay un tercer día de gloria para tu vida. Pero hay un plan en ese día de dolor, ese primer día. Porque para que haya resurrección tiene que haber muerte. Nadie resucita si primero no muere. Para que haya resurrección tiene que haber muerte. Por eso Dios permite ciertas cosas. ¿Sabe por qué? Para que tú y yo veamos su gloria y su poder. Porque si no, la vida se nos hace común. Dios permite cosas para que no quepa duda que es Él. Porque hay veces que cuando la secuencia de la vida nos lleva por buenos momentos, nosotros pensamos que son nuestras capacidades, nuestra fuerza, nuestros recursos y nuestra inteligencia. Y a veces Dios permite el dolor para que entendamos que la solución no está en nuestras manos, está en la gloria del Dios del cielo y en la esperanza de que llegue un tercer día. Ese primer día de muerte tenía un plan. Piense, si no hubiese sido así, fuésemos una religión más. ¿Tú no has pensado en eso? Si Cristo no hubiera muerto y hubiese resucitado, el cristianismo fuera una más. Porque en el mundo hay religiones importantes o reconocidas, ¿sí o no? Está el budismo, la gente que cree en Buda. Y en un lugar del Japón, determinado lugar, y en otro lugar de China, hay huesos y restos de Buda. Gente adora y guarda como reliquia los huesos de Buda, porque eso les recuerda que Buda existió. El Islam tiene a su profeta. El Islam sigue a Mahoma. Y usted va a la ciudad de Medina y hay un ataúd de hierro que tiene los restos de Mahoma. Este gran hombre que inició el islamismo. El Islam tiene los restos de Mahoma. Pero la fe cristiana nunca va a encontrar los huesos de Cristo. La fe cristiana jamás encontrará los restos de Cristo, porque es la única fe donde su Dios resucitó. ¡Aleluya! Ese viernes de muerte y de dolor tenía un plan. Era marcar la fe cristiana como algo diferente. Yo no sé cuántos han ido a Israel. Yo tuve la oportunidad de ir a Israel. Cuando tú llegas al Gólgota, allá hay una tumba donde se piensa pusieron los restos de Jesucristo. Y la tumba está allí. Y cuando usted se acerca, usted la ve vacía. Y afuera un cartel reza o cita bien grande: Él no está aquí, Él ha resucitado. ¡Aleluya! Ese viernes tenía un propósito, porque esa muerte iba a demostrar el poder de Dios y la vida en Dios. Un propósito. La Biblia nos muestra
que a Dios le gusta trabajar con propósitos. Propósitos. Yo no sé si hay alguien en un primer día de dolor, en un viernes de dolor, en algún asunto. No sé si hay alguien en un viernes de preguntas que no sabe por qué está pasando eso. Propósito del cielo. Hoy tú no lo entiendes ni yo, pero hay un propósito. Cuando las hermanas de Lázaro fueron y le reclamaron y le dijeron: Señor, pero si tú eras amigo de él y ahora está muerto. Y el Señor le dijo: hey, esa enfermedad no es para muerte. Esa enfermedad es para que el nombre de Dios sea glorificado. Había un plan. Una vez le llevaron un ciego de nacimiento y los discípulos, cuando vieron la crisis, le dijeron: Señor, ¿quién pecó, este o sus padres? Este problema, este primer día, este viernes de dolor y eso. Y el Señor le dijo: no es cuestión de quién pecó. Ese hombre está así para que las obras de Dios se manifiesten en él. Propósitos del cielo. Propósitos. Para muchos era el fin ese primer día. Pero la cruz era el comienzo del plan eterno de Dios. Solo el comienzo, el primer día. Hay un plan con ese dolor. Hay un plan con eso que hoy te tiene llorando. Hay un plan con eso que hoy te tiene inquieto. Con eso que tú no ves salida. Con eso que murió. Hay un plan. Hay un plan. Es solo el primer día. Es que todavía estás en el primer día. Estás en el día del dolor. Pero hay un plan. Un plan. Jesús murió un viernes por la tarde y no resucitó el mismo día. Ni tampoco resucitó al otro día. Esperó hasta el tercer día. ¿Sabe por qué? Proyectos, propósitos. Porque Dios no se mueve por el reloj humano. Dios se mueve según sus propósitos. Los humanos nos guiamos por el cronos, reloj. Dios se guía por el kairos, propósitos. A Dios no le importa el cronos. A Dios le importa el kairos. No importa si tú y yo analizamos que es temprano o tarde. Lo importante es saber que Dios siempre llega a tiempo. Siempre. Aún en ese dolor, en ese primer día hay un plan. El segundo día, el sábado, yo no sé lo que ustedes piensan, pero si lo analizamos según la lógica, para mí fue peor. A mi modo de ver. Pensando en el problema. Porque no solo murió, lo enterraron. Ya no solo era un problema, eran dos. Era la muerte y era una tumba y había una piedra delante que no era fácil mover. Ese segundo día representa el silencio, el día sin respuestas, el día que parece que Dios no está. El día que nosotros sabemos que en la Biblia hay promesas, pero parecen enterradas. Dios las prometió, pero no me llegan. El día que las oraciones no reciben respuesta. Silencio. Cristo estaba en el sepulcro, pero el segundo día, ese día de silencio de Dios, nos enseña a esperar y a confiar en Dios. Nos enseña a esperar. A no perder la fe en medio del silencio. A no perder la fe en medio de la espera, porque el tercer día está en camino. Estoy en mi segundo día de silencio, pero el tercer día viene de camino. Permítame decirle, el silencio de Dios no es sinónimo de ausencia. Si hay alguien hoy que está clamando por algo, está esperando por algo, ha orado por algo y no llega la respuesta, silencio de Dios no es sinónimo de ausencia. El silencio de Dios es la sala de espera de los milagros. Silencio de Dios es la sala de espera de los milagros. Dios trabaja en lo invisible. Dios trabaja en lo invisible. Yo sé que aquí hay gente que ha vivido lo que yo voy a decir, pero a veces uno piensa que nada está pasando
y de momento Dios te sorprende. ¿No le ha pasado eso? ¿En cuántos momentos de nuestras vidas no vimos silencio? No vimos puertas cerradas y todo parecía que se acabó. Hermanos, ¿en cuántos momentos? Y de momento, de la nada, lo más rápido posible, Dios te sorprende y tú dices: hey, ¿esto de dónde salió? De la gracia, del poder y de la misericordia del Dios que nosotros tenemos. Así es Dios. Hay una dimensión física, visible, terrenal, pero hay una dimensión no visible y espiritual donde se liberan batallas. Hay una dimensión física y terrenal que es la que nosotros vemos, y puede ser que nosotros estemos viendo todo complicado, silencio, pero hay una dimensión espiritual donde Dios está peleando batallas. El día del silencio Dios no está ausente. El día del silencio Dios está peleando tu batalla a otro nivel. Porque ese día del silencio Cristo estaba en los infiernos demostrando su gloria al diablo, diciéndolo: tú intentaste destruirme, pero aquí estoy venciendo a la muerte. Y le quitó las llaves del Hades y se le entregó a su iglesia. El día del silencio no es abandono, es Dios obrando, es preparación. Muchos abandonan la fe el segundo día porque no ven nada, pero no saben que el tercer día están por manifestarse. El día que el cielo grita: vive. El tercer día es el día que todo cambia para siempre. El día en que Dios hace los milagros más grandes. Un día una maestra en la clase de escuela dominical de la iglesia el domingo estaba intentando explicar la resurrección a los niños, y ella se encontró un poco confusa, trabada. ¿Cómo le explico la idea de que Cristo resucitó? Y hablándole a los niños le dijo: Jesús murió, Jesús fue enterrado y Él resucitó al tercer día. Pero ¿cómo le explico eso? Y uno de los niños levantó la mano. ¿Sabe que los niños te la inventan en el aire? Maestra, yo creo que puedo explicar. Un día yo encontré un capullo en mi jardín y lo vi seco y pensé que estaba muerto, y lo cogí seco y muerto y lo metí en una cajita y lo encerré ahí. Pero estando seco y muerto en la cajita, un día salió una mariposa. Y la maestra quedó maravillada y sin palabras y dijo: eso es la resurrección. Eso, a veces lo que parece fin es solo el comienzo. Lo que parece fin es solo el comienzo. La tumba no fue el final de Jesús. La tumba fue el lugar donde la nueva vida comenzó. Esa fue la tumba. Y si tú me permites decirte algo hoy para tu vida, Dios tiene capullos en nuestras vidas que solo están esperando que llegue el tercer día para mostrar su gloria a favor de tu vida. Capullos. El tercer día es el día del milagro. El tercer día es el día de la respuesta de Dios a lo imposible. El tercer día es el día de la victoria después de la batalla. Hermano querido, amigo que estás aquí en esta mañana, Cristo resucitó. Cristo resucitó. Hay un tercer día. Hubo un tercer día de resurrección. Eso no es una metáfora. Esto no es una leyenda. No es un símbolo. Eso es un hecho histórico y sobrenatural. Cristo resucitó. El día de la vida, el día de la gloria, el día de la victoria. Nosotros no adoramos a un líder muerto. Nosotros adoramos a un Salvador vivo. Él vive. Él vive. Y prepárate. Prepárate. Preparémonos. Porque cuando Dios dice al tercer día, nada lo puede detener. Cuando Dios dice: oye, al tercer día, nada lo puede detener. Querido hermano, amigo, no importa cuán profundo sea tu viernes,
de dolor. No importa cuán largo sea tu sábado de silencio y de espera, el domingo, el tercer día, viene con gloria para tu vida. Cristo resucitó. No es el fin. Él no está muerto. Y eso lo cambia todo. No es el fin. Él no está muerto. Eso lo cambia todo. ¿Hay alguien que está esperando algo de Dios aquí? ¿Hay alguien que tiene alguna petición a Dios? ¿Alguna inquietud? ¿Algún dolor a Dios? Si ese es el caso, el tercer día viene de camino. El tercer día viene. El tercer día viene. Cristo resucitó. Tal vez estás en el día 1, día de dolor, viernes de dolor. Tal vez estás en el día 2 de silencio. Pero no te bajes del proceso. No te bajes del proceso. No entierres lo que Dios va a resucitar. No lo entierres. Porque Dios no se ha olvidado ni de mí ni de ti. Dios no se ha olvidado. Él tiene marcado tu día 3 en el calendario. Él tiene marcado tu día 3. Al tercer día está marcado en el calendario. Y ese día, lo que parecía muerto, lo que parecía imposible y lo que tardó, va a llegar. Porque el tercer día es el día de resurrección. Cristo vive. Cristo vive. Hay esperanza. Y hay bendición. Encontré una historia triste, pero Dios la usó para ministrarme a mí. Y no quise dejar de compartirla con la iglesia en esta mañana. Hace algunos años una familia perdió una niña, Martica. Una nena preciosa, 5 añitos. Y ellos perdieron a su nena, Martita. Fue difícil. Murió tras una corta pero intensa batalla contra una enfermedad. Su nena, 5 años, Marta. El dolor fue devastador para los padres. El dolor fue terrible para los abuelos, para todos los que la conocían. Nadie estaba preparado, ni creo que estemos hoy para ver un ataúd pequeño y blanco. Difícil. La familia lloró cuando Martica dejó de respirar y partió de este mundo. En el funeral llevaron la cajita pequeña, la pusieron, y el pastor notó algo inusual en la caja. Había algo pintado en una esquina, como si fuera un dibujo. Y eran unas palabras que estaban escritas. Era como que alguien había pintado algo en aquel ataúd. Y el pastor se acercó y miró lo que decía. Y no era un dibujo. Eran unas palabras que había escrito el papá de la nena, de Marta, en la caja. Y decía: nos vemos al tercer día. Nos vemos al tercer día. La gente empezó a preocuparse, se va a quitar la vida. Eso es que en 3 días se da un tiro. La gente estaba pensando en un suicidio. ¿Será que no va a aguantar y en 3 días se quita la vida? Y la gente empezó a preguntar. El pastor le preguntó y el papá le dijo llorando: pastor, dígale a la gente que el tercer día no es solo una fecha. El tercer día es una promesa. Tercer día no es solo una fecha. Tercer día es una promesa. Si Cristo resucitó, nosotros también lo haremos. Si Cristo triunfó, nosotros triunfaremos. Y aunque hoy hay lágrimas, y aunque hoy hay dolor en mi corazón, pastor, un día yo volveré a abrazar a mi Martica. Un día yo volveré a abrazar a mi nena. Este ataúd, triste hoy, pero es temporal. No es un adiós,
Yo le estoy diciendo a mi nena que es hasta el tercer día. ¿Cuánto alaban el nombre de Dios? Hasta el tercer día. Amado hermana, hermano, hermana, quizás tú estás viviendo un primer día de dolor, un sábado de silencio, pero el tercer día viene. El tercer día viene. ¿Alguien lo cree? El tercer día de resurrección viene. Cristo resucitó. Es ese día que la piedra se rueda. Es ese día que la piedra se rueda. Es ese día en que la vida vuelve. Es ese día en que todo lo que parecía final se vuelve solo el comienzo. Todo lo que parecía final se vuelve solo el comienzo, porque al tercer día, Cristo resucitó. Un aplauso al Señor. ¿Qué tal si nos ponemos en pie?